El asesino del juego de citas, película protagonizada y dirigida por Anna Kendrick y que se encuentra disponible en las salas de cines. Esta historia es que está basada en uno de los casos más sangrientos del crimen estadounidense, el de Rodney Alcala. La peli se sitúa en los años 70 y cuenta la historia de Cheryl, una mujer que con la esperanza de encontrar el amor se presenta a un exitoso programa de citas. Como parte del juego, Cheryl tiene que entrevistar a 3 sujetos y termina eligiendo al participante número 3. Pero detrás de su aparente encanto, este hombre esconde un terrible secreto y que no es un sujeto común, sino un terrible serial en busca de su siguiente víctima. Hablamos de su infancia. Nació un día de verano, el 23 de agosto de 1943, en San Antonio, Estados Unidos. Su nombre real era Rodrigo Jacques Alcala Bucor. Unos años más tarde, la familia se mudó a México, pero allí Raúl Alcala Bucor, el padre, los abandonó. Robbie tenía 11 años y para él empezaba una nueva historia. Junto a su mamá y sus 3 hermanos se mudaron a Los Ángeles. Poco se sabe de él y los suyos hasta el cambio de década. En 1960, cuando recién había cumplido los 17, ingresó al ejército. Pero lejos de la tradicional imagen del rudo soldado entrenado con intensidad y disciplina, a él le dieron un puesto administrativo. 4 años más tarde, tras sufrir un ataque de nervios, desertó. Lo encontraron en la casa de su mamá. Las evaluaciones que le realizaron no dejaron buenos resultados. Era personalidad narcisista, maligna, con psicopatía y sadismo cero. Dictaminó el psiquiatra del ejército. Lo dieron de baja. ¿Qué podía ser un joven de 21 años superdotado con un coeficiente intelectual de 135 muy superior al promedio? La Universidad de California, Los Ángeles, la reconocida UCLA, fue la respuesta. Allí Rodney se graduó en la Escuela de Bellas Artes. Los Ángeles fue la ciudad en la que cometió su primer delito documentado. El ataque a una niña de 8 años. La pequeña iba de camino a su escuela cuando Alcala la secuestró y la metió adentro del baúl de su automóvil. Afortunadamente, el episodio callejero no pasó desapercibido. Otro conductor lo vio, lo siguió y llamó a la policía. Él la llevó a su pequeño y miserable departamento de Hollywood. Cuando llegaron los agentes, la niña estaba desmayada en el piso de la cocina. La rodeaba un gran charco de sangre. Apenas si respiraba. Y aunque fue sorprendido por la policía local, logró escapar. La niña sobrevivió, la habían golpeado con una barra de acero, también la habían volado y estaba muy lastimada. Tali Shapiro tenía solo 8 años. Fue su primera víctima y fue en el año de 1968. Rodney logró escapar, pero estaba marcado. Debía alejarse. Las autoridades lo buscaban, sabían quién era. El camino que tomó fue largo. Cruzó el país y se instaló en Nueva York. Ya en Nueva York inició una nueva vida como John Berger, con su formación en arte a cuestas. Se inscribió en la Universidad de Nueva York. Estudió cine, de hecho, con Roman Polanski, que es el director del Pianista. Fue unos profesores. Y de hecho se destacó como uno de los mejores alumnos del cineasta. A pesar de figurar en la lista de los más buscados por el FBI entre 1968 y principios de los 70, se movió como pez en el agua por la ciudad de Nueva York. Era un universitario brillante, trabajaba como fotógrafo y pasaba sus noches divirtiéndose en clubs y boliches. Décadas después se supo que en ese momento cometió su primer aseo. En su casa de Manhattan voló, estranguló y mató a Cornelia Creeley, una azafata de Trans World Airways. La joven tenía 23 años. Por primera vez, el fin de la impunidad llegó en el verano de 1971. Se hacía llamar John Berger y daba clases de arte en un campamento de verano para niñas en New Hampshire. Fueron 2 de sus alumnas quienes vieron un cartel con su foto y lo denunciaron. Las autoridades lo detuvieron y lo mandaron de nuevo a Los Ángeles. Como la familia Shapiro no quiso declarar, simplemente lo acusaron de un cargo menor. Tras casi 3 años recuperó la libertad, pero tardó solo 2 meses en volver a estar tras las rejas, porque vio a Julie Cotta, así figuran los archivos, que era una adolescente de 13 años y quedó en libertad condicional en 1977. Confiadas en su recuperación, las autoridades permitieron que viajara a Nueva York para visitar familiares, a pesar del riesgo de fuga que eso implicaba. Los que investigaron sus crímenes creen que durante esa primera semana en la ciudad a Ellen Howard, una bella estudiante universitaria que era la hija del dueño de Xerox, el popular club nocturno de Hollywood. Y no solo eso, la joven era la hijada de Sammy Davis Jr. y Dean Martin. El cuerpo de Ellen apareció cerca de la finca Rockefeller en Westchester. Había sido macrada.
A esa altura, Alcala ya había desarrollado su modus operandi, esa forma de actuar que caracteriza pues, a todo AC, esa marca que diferencia a sus víctimas. Primero, la seducía asegurando que era un reconocido fotógrafo de modas, que era rico y que había retratado a las celebridades de la época. En tiempos en que las redes sociales parecían de ciencia ficción, una tarjeta de presentación bastaba y un discurso, un choro mareador encantador era suficiente. Luego las vio, las golpeó, las mordió y en general las mató. Un juego de placer y sadismo completamente macabro. Y tanto era así que los investigadores no conseguían vincular los crímenes con Rodney, quien, como estaba registrado como delincuente, igual utilizaba diferentes nombres para conseguir trabajos. Uno de ellos fue ser tipógrafo de Los Angeles Times. Al mismo tiempo, no dejó de tomar fotografías a mujeres, principalmente adolescentes, siempre de tono igual. Sus imágenes tenían un alto contenido erótico, muchas eran escenas de deseo explícito. Él las mostraba orgulloso a sus compañeros del diario. Su osadía y su carisma, por lo que parecía, era incuestionable, donde hacía plática con muchas chicas. Así lo demostró durante su participación en The Dating Game, un programa de citas en el que una mujer elegía a su pareja entre 3 candidatos, después de cruzar opiniones, responder preguntas y pasar varias pruebas juntos. Nuestro soltero número 1 es un exitoso fotógrafo cuyos inicios se remontan al día en que su padre lo encontró en un cuarto oscuro a la edad de 13 años, completamente revelado. Entre tomas se le puede encontrar haciendo paracaidismo o motociclismo. Por favor, demos la bienvenida a Rodney Alcala. Así lo presentó Jim Long, el conductor, en el inicio de la emisión. Una biografía absolutamente fake que nadie se ocupó de checar. Cheryl Bradshaw, la soltera del día, cayó de inmediato rendida a sus encantos. Todos estaban encantados con las respuestas divertidas, creativas y picantes del Bachelor Number 1. Cada vez que hablaba lo aplaudían, era su noche. Cheryl no podía no elegirlo, su sonrisa brillante traspasaba la pantalla, su sensualidad le agradaba a la audiencia, pero si bien intentó formar pareja al salir del estudio, Cheryl tuvo un mal presentimiento. La extraña actitud de Rodney le generó dudas. Empezó a ser muy desagradable y grosero y a mostrar una actitud intimidante. No solo acabó por no gustarme nada, creo que ha sido el hombre más siniestro con el que he estado, relató más tarde. Su instinto la salvó de lo peor. Ni Cheryl ni nadie podía imaginarse que detrás de esa máscara de simpatía se escondía un perverso asino. En noviembre de 1977, Alcala ma a Jill Parcombe, una adolescente de 18 años a la que encontraron en una zona montañosa. En diciembre, a Georgia Wickstead, de 27, en su departamento de Malibu. A Charlotte Lamb, de 32 años, Lamb en junio de 1979. La encontraron en el cuarto de la lavandería de un edificio en el segundo, en Los Ángeles. Y ese mismo mes hace a Jill Paronti, de 27 años, en su piso de Burbank. También violó a Monica Hoyt, de 15 años, a la que dio por muerta tras intentar asesinarla. Por suerte, ella sobrevivió. La autoría de estos asesinatos pudo comprobarse recién décadas después. Pero el caso que finalmente consiguió detener a este cruel AC de mujeres fue el de Robin Samsowick, una pequeña de 12 años. La niña desapareció de Huntington Beach, en California, mientras iba de camino hacia su clase de ballet. Era el 20 de junio de 1979, los amigos de Robin le contaron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había preguntado si querían hacer una sesión de fotos. Ellos se negaron y la niña se fue de inmediato en la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente a su danza. En algún lugar del trayecto entre la playa y la clase desapareció. 12 días después, un guardaparque encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa cerca de la Sierra Madre. Para tratar de descubrir quién había sido el responsable, los detectives confeccionaron un retrato hablando del sospechoso. El exoficial de libertad condicional de Alcala lo reconoció en el dibujo. Lo tenían. Allanaron la casa de su madre y encontraron el recibo de un casillero que él había rentado en Seattle. Allí la policía descubrió cientos de fotos de mujeres y niñas. También hallaron una bolsa con objetos personales que pertenecían a las víctimas. La madre de Robin identificó un par de aretes. Habían pertenecido a su hija. A partir de ese momento hubo 3 juicios para acusar a Alcala del asesinato de la pequeña Samson.
El primer jurado lo condenó a la pena de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de California consideró que el acusado no había tenido un juicio justo. Afirmaron que uno de los testigos había mentido. El AC fue nuevamente juzgado y condenado por crimen en 1986. Otra vez fue sentenciado a la pena de muerte, pero en esta ocasión le revocó un tribunal de apelaciones. Sus abogados argumentaron que el tribunal le impidió presentar pruebas relevantes. Rodney se pasó los siguientes años apelando constantemente. En 1994 publicó un libro titulado You, the Jury, en el que se quejaba del trato recibido por parte de la justicia. Mientras abogados y fiscales peleaban y que no aparecían pruebas suficientes para condenarlo, la ciencia estaba haciendo un gran aporte. El análisis de su ADN fue contundente. Él no dejaba dudas y él era el AC de Jill Parcoin, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parventeux. En el tercer juicio, Rodney Alcalá se presentó a sí mismo. Se preguntaba y se respondía, cambiaba de tono de acuerdo al rol que cumplía, juraba y perjuraba que no tenía nada que ver, hizo su show, el que él estaba acostumbrado y durante mucho tiempo le había dado resultados. Esta vez no fue así. El 25 de febrero del 2010, el jurado lo encontró culpable de los 5 cargos de AC capital, un cargo de secuestro y 4 cargos de violación, condenado a muerte por tercera vez. Mató entre 2 y 100, solía decir Alcalá. Su broma, macabra por cierto que no le hacía a nadie gracia. Para las autoridades, si bien no se pudo comprobar el número de víctimas, pero aproximadamente se cree que fueron 130 mujeres. En 2010, los departamentos de policía de Huntington Beach y Nueva York publicaron 120 fotografías del criminal para ver si alguien descubría mujeres o niñas desaparecidas entre ellas. Desde entonces, se han identificado varias de las caras desconocidas. Los detectives de Seattle los indicaron como presunto AC de Anthony Whittaker y Joyce Wont, de 17 años. En su casillero encontraron joyas de las dos, eran sus aretes. En 2013 se logró demostrar que Christine Thornton, cuyo cuerpo fue hallado en Wyoming en 1982, era una de las modelos que aparecía en el portafolio de Rodney. Cuando fue AC, estaba embarazada de 6 meses. 3 años más tarde, el ADN confirmó que el AC de Christine Ruth también fue su obra. Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, el AC de Juego de Citas, mientras esperaba ser ejecutado, murió de causas naturales a los 77 años. Fue en el 24 de julio del 2021. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, los estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.